Vamos a abordar hoy en el Café de la Lluvia un tema que todavía no se ha tratado y me hace mucha ilusión porque primero está dentro del ámbito científico, obviamente, y luego, además, es una cuestión social. Es una cuestión social. Y para ello tenemos a Susana Carmona, que es psicóloga clínica y doctora en neurociencias, que ha publicado recientemente, ha salido un libro que se puede ver en la pantalla, Neuromaternal, está publicado por Penguin Random House, este libro, en concreto en Sine Qua Non, y vamos a hablar sobre ello con su autora, Susana, como digo, que además lidera el grupo de investigación neuromaternal del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. ¿Cómo estás, Susana? Pues muy contenta de estar hablando contigo, la verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación en este café de la lluvia, tomarte este café con nosotros. Y el punto de partida, el eje, la piedra angular, es preguntarte por un concepto. Un concepto que es, atención, matrescencia. ¿Qué significa exactamente este concepto y cuándo se acuña? Matrescencia, pues matrescencia es una palabra que acuña por primera vez una señora llamada Dana Rafael, que es antropóloga médica, y la utiliza para referirse al proceso de convertirse en madre, ¿no? Porque cuando nace un bebé, ¿sabéis esta típica frase, ¿no? Cuando nace un bebé también nace una madre, pero normalmente esta parte de materna eh, apenas ha sido estudiada. Entonces lo crea Dana Rafael, luego cae un poquito en el olvido, esto fue en los años 70, y después lo retoman otras científicas y divulgadoras, entre ellas Aurelia Tan, y luego ya lo hace viral una psiquiatra que se llama Alexandra Sachs. Y nosotros lo que hemos hecho es aportar esta visión, esta perspectiva más neurocientífica, ¿no? Demostrando este paralelismo entre la maternidad y la adolescencia también a nivel cerebral. Es que me ha hecho En- gracia cuando has empezado al principio, ¿no? Diciendo que es algo como que se estudia a nivel científico y que también existe a nivel social. Yo siempre lo veo al revés, ¿no? Es algo que existe a nivel social y que justo ahora empezamos a en intentar este momento, investigar sí, sí. De hecho, a lo dices nivel en el libro, científico. sí, sí. Lo comentas en el libro. ¿Qué te lleva a investigar acerca del cerebro de la mujer en este momento de su vida, ¿no? Cuando va a ser y es madre? ¿Qué te lleva a hacer esto? Pues nos lleva una conversación informal en un coche en el que una de las estudiantes de doctorado que teníamos antes en Barcelona, el Celine Huxema, estábamos conduciendo el Celine Huxema, bueno, yo estaba conduciendo, estaba el Celine Huxema y Erika Barba, que son también neurocientíficas del laboratorio de Barcelona. Una de ellas, Erika, nos dijo que quería quedarse embarazada y a partir de ahí pues empezamos a reflexionar acerca de lo poco que sabíamos sobre cómo cambia el cerebro de la mujer durante el embarazo. Fuimos a buscar referencias, vimos que no había casi nada y nos pusimos a investigar. Y no había nada, pues porque, como sabrás, no, hay un sesgo importante de sexo y de género en biomedicina. Entonces, no es sorprendente que estos procesos que apenas hayan sido estudiados. Claro, te iba a preguntar, la siguiente cuestión es si había estudios previos, pero ya me adelantas que prácticamente no había nada, ¿no? No. Había muchos estudios en modelos animales, en ratas. De los estudios en ratas llevamos 50 años sabiendo que las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la madre, se unen a receptores celulares de neuronas y de otras células y producen una serie de cambios que facilitan el inicio de la conducta maternal. Esto lo sabemos en modelos animales. Y también sabemos que estas hormonas en general son potentes neuromoduladores, ¿no? Y que el embarazo está caracterizado por un incremento de estas hormonas sexuales sin precedentes. Pero no se habían juntado estos puzzles. O sea, teníamos todas las pistas que nos decían que algo grande iba a pasar en el cerebro de la mujer durante la gestación, pero apenas se había investigado. Hay algunos estudios en humanos, pero muy poquitos. ¿Cómo se estudia el cerebro de las mujeres? ¿Cuál es el proceso que lleváis a cabo para llegar a esas conclusiones, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis? Claro, hay diferentes maneras de hacerlo. Nosotros lo que utilizamos son diseños longitudinales, es decir, que siguen a las mismas personas a lo largo del tiempo, y como herramienta para poder ver el cerebro, una máquina que se llama resonancia magnética. ¿Vale? Entonces, empiezo por los diseños. Los diseños longitudinales, la ventaja que tienen es que tú puedes comparar, por ejemplo, mi cerebro antes de ser mamá con mi cerebro durante la gestación y mi cerebro en el posparto. No tienes que comparar solo entre diferentes grupos, sino un mismo individuo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y esto nos da mucha más fiabilidad. Y luego la resonancia, pues es una máquina que nos permite ver
diferentes parámetros cerebrales, desde estructura a funcionamiento. Es un método que se puede utilizar durante la gestación, no es como un TAC o unos rayos X, ¿no? La resonancia sí está indicada durante la gestación, con ciertos parámetros, pero sí está indicada. Entonces lo que hacemos es contactamos a mujeres, hacemos una evaluación antes de que se queden embarazadas por primera vez, luego durante la gestación y en el posparto, y podemos ver cambios muy, muy, muy pronunciados. Y cuando digo muy pronunciados es que no he visto ningún otro fenómeno de los que he estudiado en los que el cerebro cambie tanto como durante la gestación. Vamos a ir a esos cambios. Obviamente, aquí está el libro, también están los papers, es un libro de divulgación y luego también está todo la literatura científica, aparte de ello. Pero, ¿cuáles dirías que son los cambios principales que se desarrollan en el cerebro de una mujer cuando, bueno, claro, es lo que tú comentabas, cuando va a ser, una cosa es la gestación y otra cosa es cuando ya da salud y el posparto, que son dos etapas diferentes. ¿Cómo se desarrollan estos cambios? Vale, pues la mejor forma para explicártelo es pensando primero en desde la gestación, los estudios que estudian la gestación y el posparto, y luego otro bloque de estudios que estudia solo el posparto, ¿vale? Empezamos por los primeros. Lo que hemos observado en los primeros, es decir, desde antes de quedarse embarazada, durante y después, es que el cerebro cambia de forma muy profunda y muy dinámica. Primero observamos reducciones en el volumen de sustancia gris durante la gestación, que parecen tener su pico alrededor del parto y luego revierten ligeramente en el posparto, pero no llegan a la línea base, ¿vale? Y estas reducciones, si quieres, luego las matizamos, ¿no? Pero vemos reducciones muy marcadas en la sustancia gris que revierten alrededor del parto y incrementan ligeramente en el posparto. Luego, a nivel funcional, estos estudios que lo que miran es cómo se activa el cerebro en el posparto, pues vemos que cuando una mamá ve fotos o vídeos de su bebé o escucha a su bebé llorar, clásicamente se activan regiones implicadas con la relevancia estimular, es decir, los bebés son capaces de captar nuestra atención, de secuestrar nuestra atención y de producirnos sensaciones corporales muy intensas, ¿no? Estas regiones que controlan la homeostasis del cuerpo se activan cuando una madre ve al bebé. Se activan regiones implicadas con la atención y se activan regiones implicadas con la teoría de la mente y la empatía. Si quieres, Comentabas... como es muy No, grande, si quieres ve preguntándome y te voy sí, no, no, acotando, sí, porque ahora... sí, no, no, sí, sí. Comentabas una cosa, el tema de la sustancia, ¿no? De sustancia gris, que hay una reducción. Y en titulares de prensa, bueno, yo he leído, claro, pierde memoria, pero claro, ¿a qué se debe? Es decir, por qué pasa esto? ¿No? Que todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe Claro. esto? ¿A qué se deben las reducciones de volumen de sustancia gris? Pues mira, ahora mismo lo estamos intentando discernir a qué se debe. Te puedo decir, primero, que son muy marcadas. Segundo, que están mediadas por los niveles de estrógenos. Cuantos más estrógenos tiene durante la gestación, más se reduce el volumen de sustancia gris. Tercero, que una reducción de volumen no necesariamente implica algo malo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los cambios que se observan durante la gestación son muy parecidos a los que se observan durante la adolescencia, ¿no? Por eso ese enlace entre maternidad y adolescencia en matrescencia, ¿no? ¿Cómo cambia el cerebro durante la gestación? Se parece mucho a cómo cambia el cerebro de un adolescente. Es decir, un adulto tiene menor volumen de sustancia gris que un adolescente. Y en los adolescentes sabemos que se producen ciertos mecanismos de optimización de funciones, como la poda sináptica o la mielinización. Es decir, una reducción de volumen no necesariamente implica algo malo. Implica, por ejemplo, en adolescencia una maduración de ciertos procesos cognitivos. Creemos que puede pasar lo mismo en el embarazo, pero aún estamos intentando averiguar qué está pasando. Los motivos por los que, o las causas por las que esto puede producirse, pues seguramente pues porque todo el cuerpo de la mujer cambia durante la gestación. Tenemos una placenta que secreta hormonas, que se va a los diferentes órganos y sistemas del cuerpo de la mujer diciéndole, tú ahora bombéame un 50% más de sangre. Pues también entran en el cerebro y producen cambios. En nuestros estudios no hemos observado ninguna asociación en esta reducción del volumen de sustancia gris y las capacidades cognitivas. No hemos visto ninguna asociación, pero sí hemos observado asociaciones entre la reducción de volumen de sustancia gris y las escalas de vínculo. Cuanto más cambia el volumen durante la gestación, más alto puntúan las mamás en escalas de vínculo con el bebé.
Y esta información, que por sí sola nos dice poquito, si la juntamos con todo lo que sabemos en modelos animales, nos está indicando, sugiriendo que los cambios facilitan o aceleran la conducta maternal. Y la aceleran básicamente porque facilitan el interés de la madre por interactuar con el bebé. Luego es el bebé el que va a modular esa conducta maternal. Conducta maternal que Complicadísimo el temazo. complicadísimo porque, claro, Sí. cuestiones biológicas, pero también, corrígeme si me equivoco, sociales. Es Y decir, sí, como nosotros, históricas, sí. claro, pero como nosotros nos han cuidado desde muy pequeñitos, eso se queda ahí aunque no nos acordemos. Es decir, las actitudes que tú tienes con tu bebé, en cierta medida son o pueden ser una réplica de las que tuvieron o tuvo tu madre en este caso, porque estamos hablando de madres. Contigo, ¿esto se puede saber? Esto en humanos es súper complicado, pero hay indicadores que nos indican que sí. En animales es más fácil estudiarlo y sí se ha visto que aquellas crías que reciben más cuidado de sus madres cuando son pequeñas, después eh, es más fácil para ellas cuidar. Y esto se ha incluso observado a escala celular, ¿no? Se encuentran ciertas metilaciones en ciertos receptores de estrógenos en las áreas que controlan la conducta maternal, ¿no? Y estos cambios epigenéticos parecen producirse cuando eres pequeñito, ¿no? Entonces, en animales sí se ha visto cómo es criado de pequeñito va a modular la facilidad con la que tú puedas después maternar. En humanos, pues ahí tenemos toda la capa social, la capa cultural, pero a grandes rasgos sí sabemos que, por ejemplo, aquellos niños que han tenido deprivación afectiva porque han crecido en orfanatos tienen después dificultades de vincularse en general y de vincularse después con sus hijos. Pero claro, somos mucho más resilientes y mucho más flexibles. Estos cambios que se desarrollan, llega un momento que esto para. Entiendo, es decir, posparto, estos cambios ya, no sé, ¿no? En qué momento, bueno, realmente el cerebro es una cosa viva, obviamente, y la plasticidad, bueno, es una cuestión que tú sabes mucho mejor que yo, obviamente, pero que esto no para, ¿no? Pero llega un momento en el cual esto ya se relaja y la madre nunca vuelve a ser la misma cerebralmente hablando que fue antes de ser madre, entiendo, ¿no? Estos cambios vienen para quedarse. Pues mira, nosotros hemos llegado a investigar a los 6 años posparto. Claro, estos estudios, si los quieres hacer longitudinalmente, pues empiezas antes de que se quede embarazada y tienes que ir evaluando a las mujeres a lo largo de los años. La última evaluación que tenemos nosotros es a los 6 años posparto. A los 6 años posparto, el cerebro no ha vuelto a la línea base. Ah. Pero es que hay otros estudios que lo que hacen es, en lugar de utilizar estos diseños así longitudinales de los mismos individuos, dicen, vale, vamos a comparar miles de mujeres que han sido madres con miles de mujeres que no han sido madres. Son estudios transversales. No es el mismo individuo, sino son grupos de individuos. Y en estos grupos de mujeres, pues hay mujeres que tienen 40, 50, 60 o 70 años. Y lo que han observado es que incluso en mujeres de esta edad, de 70 años, hay diferencias entre las que han sido mamás y las que no han sido mamás. Lo cual nos está indicando que parecen ser cambios de por vida. Ahora, estos estudios transversales nos dificultan saber si había cambios ya de base, es decir, si había diferencias ya de base, si aquellas que son mamás o que han deseado ser mamás son diferentes o tenían un cerebro ligeramente diferente al que no. Y también nos dificultan saber qué parte es gestacional o biológica y qué parte es crianza. Lo que ven esos estudios, y es muy interesante, es algo bastante contraintuitivo con lo que la sociedad piensa, y es que cuantos más hijos tienes, hasta un máximo de 3, tu cerebro muestra rasgos de un cerebro más joven. Es decir, las que son mamás a los 70 años muestran rasgos de un cerebro más joven que las que no son mamás. Algo que a priori todos diríamos que es lo contrario. Pero este hallazgo lo han observado estas investigadoras y luego ha sido replicado por otras, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa tesitura de saber qué parte es biología puramente de la gestación, ¿no? Que al final todo este cambio masivo por el que pasa el cuerpo de una mujer durante la gestación no llega a la línea base y ejerce un efecto protector al envejecimiento, estos niveles de estrógenos, esas adaptaciones del sistema inmune, o qué parte es crianza. Es decir, el estilo de vida que conlleva tener niños es ligeramente diferente al estilo de vida que conlleva no tener niños, ¿no? Entonces estamos intentando diferenciar el peso de esos dos factores.
Has comentado una cosa interesante que además salió también hace muy poquito en la prensa, lo del cerebro, la juventud, que el cerebro es más joven, ¿no? Hasta 3, pero si tienes 4 ya no. Es todo lo contrario. Eso es lo que han visto. Es el Aquí punto también, de sí, inflexión. hay un máximo que dices ya no, no puedo. Bueno, pueden haber varios efectos, ¿sabes? Todo este efecto de hormesis, ¿no? De poner el sistema muy al límite, pero sin pasarte, porque así, pues, Sí. no se sabe. Luego también es verdad que aquellas que tienen más de 4 hijos, la muestra es más pequeñita. Entonces, todo esto hay que acabar de investigarlo. Pero sí, a mí también me hizo gracia. Es como, bueno, uno vale, dos vale, tres vale, cuatro ya. Pero sí, sí. Jolín. Nos has contado un poco, hemos visto alguna cosa a nivel psicológico ya, ¿no? Que has contado, pero nos puedes ampliar, ¿no? A nivel psicológico, ¿qué implica en la madre este tipo de cambios? Es que en el libro, además, luego iré a eso, pero me ha hecho mucha gracia el inicio del libro. ¿Por qué te decides a escribirlo? Pero Ay, ¿por qué me decido claro, escribirlo? claro, eso, pero sí, pero a nivel psicológico, luego veremos cómo ese nivel psicológico se refleja en la sociedad o en la memoria colectiva de la sociedad, en el pensamiento colectivo y los clichés sociales que hay acerca de eso. Pero a nivel psicológico, ¿qué cambios se ven, ¿no? En la madre? Claro, a nivel psicológico, si me permites, te voy a empezar explicando un poco qué sabemos de modelos animales, porque yo Vale. creo que eso ejemplifica mucho lo que sentimos las mamás, pero que muchas veces toda esta capa social intenta modularlo y adaptarlo a la sociedad, ¿no? Pero tú si estudias la conducta de una rata, tú ves que si no son mamás, ignoran, evitan o atacan a las crías y que de repente, cuando son mamás, la cría es lo más relevante para ellas, ¿no? Y organizan su conducta para facilitar el bienestar de las crías. Y eso implica muchas veces una agresividad que pone en riesgo su propia vida. Es decir, hay muchísimos vídeos, ¿no? Incluso frases de no te metas entre una madre osa y sus crías. La agresividad maternal es exagerada. Entonces, ¿qué implica a nivel psicológico en humanos? Yo creo que lo más fácil para entenderlo es que especialmente durante el posparto temprano, hay una especie de efecto foco. Es decir, de repente todos los estímulos que proceden del bebé son extremadamente relevantes, extremadamente corporales, extremadamente motivacionales. Eso no implica que sean placenteros, sino que nos llaman mucho la atención y son muy relevantes para nosotros. Tienen la capacidad de secuestrar nuestros recursos atencionales y de hacernos sentir sensaciones corporales como si fuésemos nosotras mismas, ¿no? Luego está toda esta capa social, ¿no? ¿Qué creemos que es lo mejor para el bebé, según la cultura en la que hemos nacido, según lo que nos han enseñado nuestros padres? Y eso es lo que va a variar, pero que el bebé se convierte en un estímulo extremadamente relevante para la madre y que la madre quiere el bienestar del bebé, por lo general, si no hay patología. Está claro, y no hace falta neurociencia casi para decirlo, ¿no? Yo creo que desde la psicología es un fenómeno que está muy estudiado, ¿no? La preocupación maternal primaria que sentimos cuando acabamos de dar a luz. ¿Y los padres? Claro, también lo apuntas, ¿no? ¿Cómo cambia el cerebro del padre? ¿Qué pasa ahí? Lo que hemos visto en papás son cambios pequeñitos, mucho más pequeños que lo que se observan durante la gestación. Eso no hay una relación directa entre el tamaño del cambio y cómo te vincules con el bebé. Los papás pueden vincularse muy bien y las mamás adoptivas que no gestan, obviamente también, ¿no? Pero a nivel cerebral, el cerebro de los papás cambia mucho menos que el de las mamás y cambia durante el posparto, ¿vale? De nuevo, como estos estudios los empezamos a publicar el primer estudio lo hicimos hace 7 años, aún nos queda mucho recorrido y tenemos que tirar de nuevo de modelos animales. Sabemos que las hormonas de la gestación facilitan, preparan al cuerpo y preparan al cerebro de la madre para que el bebé sea muy llamativo, pero quien finalmente va a modular la conducta maternal es la interacción con el bebé. Las hormonas lo ponen un poquito más fácil, ¿no? Porque va a hacer que la mamá quiera interactuar con el bebé, ¿no? Pero obviamente tras la interacción con el bebé, este bebé puede incidir o puede producir cambios en el cerebro de mamás no gestantes, como mamás adoptivas, y obviamente también de papás. Y también se observan cambios hormonales en papás. Vemos, por ejemplo, reducciones en los niveles de testosterona e incrementos en los niveles de oxitocina, cuanto más se vinculan con el bebé, que también es un tema súper apasionante para estudiar. Madre mía, hay un montón de ramificaciones por las Sí. que tirar. Estaréis desbordadas desbordados en este ámbito, me imagino. Hay otra cuestión también, esto se habla mucho a nivel social, el instinto.
tiene instinto maternal, tiene instinto paternal. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues cada vez que me preguntan sobre instinto, porque es bastante controvertido, Me siempre imagino. pregunto que me definan instinto, porque yo creo que cada persona tiene una definición ligeramente diferente de lo que es instinto, ¿no? Y en función de esa definición podríamos decir que hay o no hay instinto. Para mí, si entendemos instinto como ese impulso a actuar, pero que es adaptable a las circunstancias sociales, sí, parece ser que, o sea, las mujeres tenemos instinto de interactuar con nuestras crías cuando nacen. Si entendemos un instinto como el deseo de toda mujer de ser madre o como la justificación para decir las mujeres son las que gestan, son las que tienen instinto, solo ellas saben criar y por tanto los hombres no hace falta que se impliquen porque no tienen instinto, porque no gestan. Entonces, obviamente no. Pero para mí sí hay un instinto y además cuando miramos estas regiones cerebrales del hipotálamo son regiones completamente inconscientes, que están plagadas de receptores, que son las que controlan aspectos básicos como el sueño, el hambre, la sed, esas mismas regiones, o la conducta sexual, esas mismas regiones son las que controlan la conducta maternal. Entonces estamos hablando de ese nivel de básico. Estos estudios que sirven para mostrar el conocimiento, ¿no? Lo que estáis logrando. También como herramienta, ¿qué puede ser? ¿Para qué puede servir, ¿no? Conocer todo esto, ¿en qué se puede aplicar en definitiva? Pues hay muchas aplicaciones, pero la primera y la más directa es la depresión postparto. Estamos intentando tratar la depresión postparto sin ni siquiera tener un mapa de qué pasa en una gestación normal a nivel cerebral. Ahora, por ejemplo, hace algo menos de un año se aprobó el primer tratamiento oral específico para depresión postparto. El primer tratamiento farmacológico de administración oral específico para depresión postparto. Hace un año aproximadamente. Y lo aprobó la FDA, creo que en España. En Europa todavía no está aprobado, ¿no? Y es un tratamiento que tiene una base hormonal, ¿no? Una zuranolone, que es una especie de hormona sintética de la lopregnanolona, que es otra hormona que cambia durante la gestación. Es decir, poder entender cómo estas hormonas de la gestación entran en el cerebro de la madre, modifican el cerebro de la madre para facilitar la conducta maternal, es importante para después poder tratar patologías como la depresión postparto. De cara al futuro, ¿qué líneas estáis trabajando dentro de este mare magnum en el que... ¿Verdad? Sí, sí. Es que es mare magnum. Pues mira, de momento lo que vamos haciendo es acotar un poquito. De momento, pues el tema de los papás es súper interesante, pero vamos a seguir investigando el tema de las mamás, cómo se relacionan estos cambios cerebrales con factores hormonales, todas estas hormonas, cómo se relacionan con el sistema inmune, porque los cambios a nivel inmune durante la gestación también son alucinantes. Tu sistema inmune está preparado para atacar todo lo que sea genéticamente diferente a ti. Y de repente te quedas embarazada y se pone a trabajar para algo que es genéticamente diferente a ti, ¿no? ¿Qué efecto tienen estos cambios de la reproducción, es decir, los embarazos? ¿Qué efecto tienen a largo plazo? ¿Cómo esa mujer con 3 hijos se va a enfrentar a una menopausia de forma diferente a aquella que ha tenido un hijo o aquella que no ha tenido hijos? Todos estos temas, entre muchos otros que te Bueno, ahorro ahora. nada, estaremos atentos, por supuesto. Y ya para terminar, Susana, en el libro, claro, esto es un libro de divulgación, que yo entiendo que debe ser muy complicado todo lo que... Bueno, no sé, a lo mejor tú me dices, no, es súper sencillo, pero trasladar todos los estudios científicos que estáis realizando a un formato de divulgación que se entere todo el mundo, a un lenguaje ágil, ligero, también con sus capas y sus niveles. De hecho, hay aclaraciones, hay cuadraditos donde a ver si sois más técnicos. Pero esto es complicado, ¿no? Entiendo que debe ser difícil. Sí, yo creo que esto es lo que más me ha costado es quitarme el gorrito de científica e intentar escribir como divulgadora, porque yo misma era crítica conmigo misma, ¿no? Porque cuando haces divulgación tienes que dejarte muchas cosas por decir, ¿no? Pero pues sí, he intentado eso, que fuese, quien quiera leer los artículos científicos están en esta web, donde pone publicaciones, pues clicas ahí, están todos los artículos científicos, pero esto es otra cosa, esto ha intentado ser lo más sencillo y ameno posible, sí. Terminamos por el principio. Y lo digo porque hablamos de la sociedad, de esas normas sociales, dependiendo del ámbito cultural en el que nos movemos. Y es un libro de divulgación y tú te decantaste por escribir este libro de divulgación por una experiencia que te pasa a ti.
¿Esto es así o te lo has Sí, inventado en el porque libro? no, 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 es así, es así. A ver, esa es una de las cosas por las que me decido a escribir el libro, ¿no? Y es una de las que dije, bueno, pues sí, pero había más cosas, pero sí, esa historia pasó realmente, sí, sí. ¿Quieres que la cuente Como tú o que lo quieras, lean? que lo lean, que lo lean. No, no, que lo lean, que lo lean, que lo lean. Pero bueno, al final lo que dice la historia es esas, no sé si llamarlo normas, si llamarlo tradición, si llamarlo, no lo sé, no sé, que tenemos instaurados desde que somos pequeños y que ha ido pasando de generación en generación, pues calan y hay comentarios que calan y hacen daño, Sí. obviamente, y te hace, ¿no? Te hace la cabeza, te hace pensar, oye, pues esto... Y al final esto es una herramienta para eso, ¿no? También para intentar cambiar un poco las cosas a nivel social, que es muy importante. Claro, es que yo creo que la maternidad en nuestra sociedad pues está muy poco valorada, caricaturizada casi, ¿no? En este mommy brain, mommy inicia, estáis empanadas, no os enteráis de nada, y se pierde todo lo magnífico y todo lo impresionante que nos permite hacer, ¿no? Es que al final somos el sustento de la sociedad, ¿no? De la creación de vínculos, de la cultura y de la sociedad, sí, sí. Susana Carmona, un placer charlar contigo. Muchas gracias por tomarte este café con nosotros y estaremos, como digo, atentos a las futuras investigaciones. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Javier. Gracias.